Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en esta mesa y comienzo por los parabéns, por la felicitación no solamente a la Academia por cumplir 100 años, sino sobre todo al equipo de gramática por tener eso. Por tener esto, ya quisiera. Creo que ya con el título que puse casi podía dejar el resto en la bruma cantábrica y nada más. Pero bueno, cumpliré con mi encargo. Y empiezo justamente por el encargo. La Real Academia Gallega, que nació en 1906, por tanto hace ya unos años que celebramos el centenario, aún no consiguió dar uno de los resultados por los que nació, que fue realmente una gramática y un diccionario. El diccionario está, la gramática todavía no. La Academia se estructura en secciones. Hay una sección de lengua, una de literatura y una de historia. Y en seminarios. Uno de ellos es el de gramática, pero la Academia hasta hace muy poco tiempo, y ahora no está tampoco en una situación espléndida, pero está mejor, carecía de recursos humanos y económicos para dotar de manera suficiente los trabajos encomendados a los seminarios, ¿no?, para los distintos proyectos con que contaba. Por tanto, en el momento de abordar la redacción de la gramática, esa gramática institucional, en aquel momento el seminario de gramática solo existía nominalmente, y la ejecutiva decidió encargar la obra al equipo de gramática del Instituto de la Lengua Galega de la Universidad de Santiago, que yo misma coordinaba en aquel momento. Debo decir que el ILGA, que así se llama, Instituto de la Lengua Galega, es un instituto universitario de investigación creado en 1971, por tanto está a punto de cumplir medio siglo. Es una de las instituciones de la lengua que se reconocen socialmente en Galicia. La Academia tiene la autoridad, la autoritas, podríamos decir, tanto por su carácter emblemático como porque las leyes le reconocen la autoridad sobre la norma de acuerdo con un consenso social que nadie discute. En cambio, el ILGA tiene la autoridad científica basada en medio siglo de actividad investigadora continuada y también en la repercusión social de su trabajo de alfabetización en tiempos más difíciles que los actuales, sobre todo con maestros y con funcionarios públicos, también por su trabajo de divulgación y de defensa sin fisuras de la lengua y la disposición pública de recursos de todo tipo. En el momento del encargo, el ILGA la Academia tenían ya una trayectoria conjunta que avalaba y hacía natural ese pacto de colaboración para la gramática. Por centrarme solo en lo que se refiere a la definición y a la codificación del estándar, las normas ortográficas y morfológicas del idioma galego, NOMIG, que se aprueban y se hacen públicas y se hacen oficiales 1983 son el resultado de un largo trabajo de consenso de una comisión mixta creada por el Instituto y la Academia que debía poner fin a la heterografía anterior, a la existencia de dos normas, una de la Academia y otra del ILGA, que se parecían pero que no eran la misma, a las propuestas sociales que partían de otras instancias, etcétera, etcétera. Por tanto, durante algo más de un año, pues una comisión de la que yo también formaba parte como miembro del ILGA, estuvimos reuniéndonos semanalmente hasta conseguir un texto firmado por las dos instituciones, que fue el que finalmente por la Xunta de Galicia hizo oficial. En esas reuniones se partía naturalmente, dada la situación de las dos instituciones, se partía del trabajo de investigación realizado por el ILGA, porque la Academia no tenía trabajo propio que proporcionar. En el año 89 se aprobó también el primer texto de lo que llamamos el Volga,
Volga, vocabulario ortográfico de la lengua galega, que realmente es un trabajo realizado íntegramente en el ILGA por parte de Manuel González y Antón Santamarina, que una vez que dentro del instituto se tuvo la aprobación, fue aprobado conjuntamente por el instituto y por la academia y fue publicado por las dos instituciones también. El Volga es, digamos, la forma normativa del léxico gallego para después la elaboración de diccionarios, estudios, etcétera, etcétera. Quiero decir que las dos piezas fundamentales de fijación del estándar en el momento de encargar la gramática eran obras conjuntas del Instituto y de la Academia. Por tanto, es natural que la Academia en ese momento recurriese también al Instituto para la elaboración de la gramática, como haría más tarde para otra de las obras fundamentales de la codificación del estándar, que es el Diccionario de Pronuncia de la Lengua Galega, realizado íntegramente dentro del ILGA, pero luego aprobado por las dos instituciones en 2010. Como digo, es comprensible que se hiciera el encargo, porque la Academia no tenía medios humanos y materiales para hacerlo, pero también porque había esta trayectoria, por tanto el encargo fue dirigido hacia el ILGA. Este centro, como digo, además de contar con una trayectoria ya amplia de investigación, contaba con un equipo de gramática ya constituido en este campo, que se beneficiaba con el hecho de contar entre sus miembros a los profesores de gramática de la Universidad Gallega, que entonces era la de Santiago, pero incluso la mayor parte de los profesores de gramática de las 3 universidades gallegas son miembros del ILGA. Contaba además con que parte de los miembros del equipo del ILGA eran a su vez autores de la gramática entonces de mayor circulación, que además este equipo tenía una trayectoria de trabajo conjunto en distintos proyectos competitivos a nivel autonómico estatal, y que además el ILGA reunía digamos que un repositorio con toda la tradición gramatical anterior, no solamente con la editada, sino sobre todo con todos los trabajos de investigación que desde los años 60 se iban realizando, unas veces como de tapadillo y otras veces oficialmente, en la Universidad Gallega a base de trabajos de curso, memorias de licenciatura, tesis doctorales, etcétera, etcétera. Un repositorio que continuó creciendo desde entonces, en parte por donación de los directores y directoras y en parte por donación de los autores y autoras. Naturalmente, a pesar de la ingente elaboración de trabajo de este tipo, porque la lingüística gallega pasó de ser prácticamente cero a ser una lingüística bastante consistente en este momento, a nadie se le escapará que gran parte de lo que nosotros necesitamos para la gramática no tiene el respaldo todavía de estudios y trabajos suficientes para toda la amplitud que recoge la gramática. Entonces, partiendo de ese encargo, el proyecto se nos pide una gramática descriptiva moderadamente prescriptiva, y eso lo ponemos los autores, que suponga un avance considerable sobre las gramáticas anteriores. Estamos hablando de una época en que, cuando se nos hace el primer encargo, pues la gramática que había de mayor circulación era esta que decía antes de Regueira, Monteagudo y yo misma, y estábamos en prensa con la otra, que es la de Álvarez y Xove, que somos dos autores, que ya es una gramática de unas 800 páginas. Se nos pide una gramática que vaya más allá, tanto en su extensión como en el alcance de la descripción. Y se pone el acento en la palabra descriptiva. Pero ni los impulsores desde la academia ni los autores debemos olvidar que se trata de la gramática de una institución a la que se atribuye la autoridad en la orientación normativa, por lo que es inevitable que digamos lo que digamos, el que va a coger esa gramática va a entender que aquello es una recomendación prescriptiva. Que lo que está en la gramática es lo que dice la academia que debe ser, y lo que no está en la gramática es lo que la academia no dice que debe ser.
Y eso en el mejor de los casos, porque lo normal es que entiendan que, que no solamente que no lo dice, sino que lo prohíbe. Bien, entonces, quiero decir que aunque se nos dice descriptiva, hay que entender que se va a entender de una cierta manera. Por otro lado, tenemos presente también que los destinatarios principales de la gramática son personas de cierto nivel cultural, como todos los usuarios de todas las gramáticas en el mundo, pero no lingüistas necesariamente, o sobre todo no lingüistas. Y por lo que con mayor frecuencia el objetivo de su consulta será resolver dudas sobre la aceptabilidad o sobre la corrección del propio uso, sobre que en momentos de elaboración del estándar, supongo que todos tenéis experiencia en ese sentido, llegamos a dudar de nuestro propio uso, de nuestra propia competencia como hablantes, para saber si aquello que decimos y que no es general, eso no es correcto, pero sobre todo sobre otras formas de expresión con que podremos ampliar o no el plantel de opciones lingüísticas que tenemos a nuestra disposición. Aquello que dice mi compañero, aquello que escucho aquí o allá, aquello que leo escrito y que yo no digo, ¿hasta qué punto es igual, más o menos correcto que aquello que yo utilizo? Por otra parte, la academia tiene que atender una demanda social de que se describe la lengua estándar. Y eso en sí mismo ya es una petición de que se definan las características y límites de la variedad que puede recibir tal nombre. En consecuencia, que se determinen con criterio las variantes que pueden o no ser aceptables en la variedad estándar, aunque sea con diferentes grados, con matices, con comentarios adicionales, etcétera, etcétera. En suma, insisto, aunque se llama gramática descriptiva, de la variedad estándar del gallego contemporáneo, tiene ese carácter prescriptivo en cierto modo. Coincido que efectivamente que no son antagónicos, es decir, que nosotros tenemos que conseguir que la gramática, que las dos perspectivas gramaticales, la descripción y la prescripción, se combinen de manera adecuada. Una descripción basada en la tradición gramatical anterior, que para nosotros se inicia como gramática, otra cosa es la descripción lingüística, pero como gramática se inicia sobre todo en 1868 con la gramática de Sacco y Arza, acabamos de conmemorar su centenario, que es una muy buena gramática a mediados del siglo XIX, y en la investigación propia, publicada o no publicada del equipo, la que ya teníamos en el momento del encargo, pero sobre todo la enorme cantidad de investigación propia que hemos tenido que hacer cocinando a fuego lento la gramática, comprobada sobre un corpus extraído del gallego oral, insisto mucho en lo del oral, por lo que luego diré, y escrito en los últimos siglos, con una bibliografía, insisto, muy insuficiente, con mucha investigación propia de primera mano, implica un carácter normativo que no persigue como objetivo principal, no se persigue como objetivo principal ese carácter normativo, pero que los autores asumimos también la reticencia de los que nos hacen el encargo de etiquetarla como prescriptiva en el sentido de no extremar el carácter condenatorio de las opciones que se apartan de la norma univariante, como podría ocurrir en otros tiempos, sino de acoger e integrar en la descripción del estándar en lo posible la riqueza de la variación gramatical, como acabamos de ver que se está haciendo pues, en las tres gramáticas de que se habló aquí esta mañana. Los criterios del equipo en esa difícil tensión entre descripción y prescripción normativa fueron explicitados en el marco de un simposio Variación y Prescripción organizado por el año 2003, en el que intentamos dialogar con otros grandes proyectos peninsulares. Para la gramática española estaba Violeta, para la gramática catalana estaba Jean Solà. Debo decir que no sé en qué momento se cruzaron los recados. Solà
vascos, solá, bosque, etc. Con nosotros, Joan Solá, aparte de inmensas doses de cariño, deu-nos sempre moitísimo apoio, moitísimo ánimo e sempre nos empuxou a seguir para adiante. E tamén estaba, pola gramática portuguesa, Inés Duarte, entonces el equipo portugués estaba sobre todo en manos de la gramática de María Elena Miramateus y se estaba empezando a formar el equipo que ahora nos ha dado esta gramática espléndida y da que falta todavía un volumen, pero que les recomiendo porque es una gramática absolutamente excepcional, la nueva gramática portuguesa. En cualquier caso, estamos en una conexión muy estrecha con el equipo portugués. Nuestra posición está publicada como un capítulo de este libro que les dejo, porque este libro, Norma Lingüística y Variación, es el resultado del tal simposio de 2003 y nosotros decíamos entre o uso e a norma, entre o uso e a norma, o proxecto de gramática da Real Academia Galega. Antes de pasar a exponer un poco más cómo es la gramática que estamos planificando, quisiera detenerme un poco en los criterios para la elaboración del estándar gallego. Las normas, empiezo por las normas ortográficas y morfológicas del idioma galego del año 1982, porque ahí fue la parte más difícil de consensuar, la parte en que teníamos no solamente dos instituciones tratando de ponerse de acuerdo, sino 800.000 voces diferentes fuera de la comisión diciendo por dónde tenían que ir las cosas y también todos diciendo o meu avó decía. O sea, todos nos encontramos con abuelos que dicen o no dicen cosas. En esa frase que figura en el prólogo, una lengua común asentada en el habla, se resume casi todo, asentada en el habla, depurada de castellanismo, supradialectal, enraizada en la tradición, coherente y armónica con las demás lenguas de cultura. Un Tetrix. Los redactores de las normas no teníamos un encargo específico más que conseguir unidad. Pero partíamos de unas premisas básicas. Primero, la existencia del gallego como entidad lingüística y unitaria, bien identificada histórica y geográficamente. Que el proceso de estandarización formaba parte del proceso de recuperación de los derechos lingüísticos de los gallegohablantes. Que era preciso facilitar un acceso rápido a la lectura y a la escritura de una comunidad lingüística con muy alto grado de conocimiento y uso oral de la lengua gallega. Oral, no escrito. Que la variedad estándar debía obtenerse por elaboración y establecerse de forma que todos los gallegohablantes se sintiesen igualmente representados en ella, sin ningún tipo de extrañamiento frente al estándar. Y desde luego sin primar una variedad lingüística sobre otra. Que el lenguaje escrito debía reforzar la identidad y la conciencia de unidad existentes, superando las diferencias geográficas o de otro tipo. Que se trataba de resolver la heterografía anterior, como dije antes, que había dos propuestas dominantes, la del instituto y la de la academia. En la medida de lo posible, por tanto, se debían utilizar duplicidades ortográficas o morfológicas y que las soluciones debían estar motivadas y debidamente justificadas. Y con esas premisas nos pusimos a trabajar. Me voy a centrar en esos tres aspectos, tradición, identidad y común, para que se entienda a qué nos referimos. La tradición, primero, la centralidad de los hablantes. Los hablantes, no los escribientes, los hablantes. El pueblo gallego hablante es en ese momento, y ya lo era en todo el galleguismo anterior, quien realmente representa la tradición. Se considera que el pueblo gallego hablante es el único que nunca traicionó la lengua, que nunca traicionó la identidad. El único estamento social que siempre fue fiel
a la transmisión, al cultivo y a la transmisión. En definitiva, se trataba, insisto, del proceso de recuperación de los derechos lingüísticos de los gallegohablantes. Ellos son el centro. Una transmisión oral ininterrumpida, a diferencia de lo que venía ocurriendo con el cultivo escrito. Y dice el mismo prólogo: la lengua normativa tiene que estar al servicio de la cultura de un pueblo real y concreto y, por tanto, tiene que ser necesariamente continuadora de la lengua hablada por la comunidad y debe llegarse cuanto sea posible a ella a fin de enraizar sobre bases firmes y seguras. El corpus escrito, de tradición discontinua, no puede ser descartado, naturalmente, sobre todo el producido en los siglos XIX y XX, después del fenómeno del Rexurdimento. Sin embargo, es resaltable que se coloca en segundo plano. En cierto modo, hay un manto de desconfianza sobre las soluciones de la lengua escrita no comprobables en la lengua de los hablantes, que solo llegan a ser aceptables, las de la escrita no coincidentes, solo son aceptables si están consagradas ya por una amplitud del uso moderno. En Galicia nunca se pensó en que el paradigma fuese el modelo de uno o más de los escritores, por muy grandes escritores que fuesen. Dice también el prólogo, traduzco: el gallego común debe seguir las buenas tradiciones de la antigua lengua gallega que sean compatibles con la manera de ser moderna de la lengua, de forma que las formas tradicionales sean preferidas a las más innovadoras y evolucionadas. Debe reconocer también su propia literatura y cultura más recientes, emparentando así con todos los escritores anteriores y aceptando soluciones ya consagradas por el uso, insisto, escrito. Con respecto a la identidad, independencia del gallego con respecto a otras lenguas ibéricas, tanto del castellano, debo aclarar, esto es de gente que lo sabe, pero conviene recordarlo, el castellano no es la lengua limítrofe, es la lengua que se pretende superponer. Como del portugués limítrofe y, en cierto modo, de continuum lingüístico. La lengua común debe ser, se dice también en el prólogo, lo más gallega posible, establecida sin sometimientos ni dependencias, con atención escrupulosa a la estructura y características lingüísticas del gallego. Respecto al castellano, se aplica un criterio de base purista, pues no son aceptables las interferencias sustitutivas debidas a la presión secular del español culto. Al tiempo, se alerta también sobre la inconveniencia de un diferencialismo radical, que además de ser mutilador en sí mismo, podría suponer una posición de dependencia. Respecto del portugués, la posición es muy diferente. La similitud con el portugués es en sí misma un valor positivo, un factor deseable dentro del mismo bloque lingüístico y condiciona con frecuencia la selección de los rasgos. De todas formas, también se alerta sobre la inconveniencia de recurrir a formas lingüísticas portuguesas sustitutivas de las propiamente gallegas, que también las hay, claro. Con respecto a lo de común, todo el territorio gallegófono tiene la misma consideración. Dialectalmente, Galicia y el territorio contiguo por el este, el territorio gallego hablante de Asturias, León y Zamora, todo ese territorio gallegófono es un territorio de continuo lingüístico con gran cohesión interna. No hay variedades regionales que se asocien con identidades diferenciadas. Nosotros no sentimos la idea de dialecto dentro de Galicia. Sabemos que hay diferencias dialectales, naturalmente, hay diferencias regionales. Sabemos que yo digo ti y uno de Lugo dice tú, que uno de Pontevedra dice meus irmáns y uno de Ourense meus irmãos. Pero no se crearon identidades diferenciadas por ese hecho. En Galicia tampoco se pensó nunca en que el paradigma fuese la variedad de una ciudad o área geográfica. La lengua estándar, se dice, tiene que ser común.
Todos los gallegohablantes se deben reconocer en ella. No se selecciona una variedad, sino que se define rasgo a rasgo. Nosotros fuimos sustantivos, morfología nominal, flexiva, tal, masculino singular, femenino singular, plural, los que acaban en N, los que acaban en L, los que acaban... Fuimos rasgo a rasgo definiendo cómo tenía que ser el estándar. Dice también el prólogo... El gallego normativo tiene que ser el vehículo expresivo común y válido para todo el pueblo gallego, voz apta y disponible para sus manifestaciones tanto escritas como orales, tanto artísticas como utilitarias. Consecuentemente, el gallego común no puede basarse en un único dialecto, sino que debe prestar atención preferentemente a la extensión geográfica y demográfica de las formas para seleccionar las normativas. Tiene que ser, luego, supradialectal y lograr que el mayor número posible de hablantes gallegos se identifiquen con las soluciones acordadas. La selección entre variantes estuvo orientada por los siguientes criterios, básicamente geolingüísticos, pero no solo, combinados. Teníamos entonces ya toda la campaña del Atlas Lingüístico Gallego cubierta, por lo tanto teníamos muchos datos con que referenciar la selección. Partiendo de las soluciones gallegas comprobadas, es decir, formas que fuesen auténticamente gallegas, comprobadas por la tradición e identificadas como tales, se tuvo en cuenta la extensión territorial, la localización en áreas con mayor densidad demográfica, la forma y distribución de las áreas, si eran compactas, discontinuas, marginales, etc., la tendencia de los cambios a favor o en contra de formas tradicionales, la antigüedad y persistencia junto a la presencia continuada en el corpus escrito, la similitud con el portugués estándar o con las variedades septentrionales de portugués, y la armonía con las lenguas románicas y otras lenguas de cultura próximas. Y los mismos principios que se aplicaron para las normas fueron aplicadas para el estándar léxico y fonético con las salvedades lógicas. Es decir, a nadie se le escapa que así como en la fonética o en la morfología las lenguas estándares tienden a unas formas únicas, digamos, ¿no? En cambio, en el léxico parece que la mayor riqueza, o el léxico o la sintaxis, la riqueza va más por el sentido de que haya más de una oferta. Es decir, a nosotros siempre nos dicen, no repitas desde la escuela, no repitas la misma palabra, usa un sinónimo, no repitas la misma construcción con que, utiliza una de infinitivo para que no haya tantos que juntos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos dicen, si utilizas pues tal forma fonética, debería ser congruente, ¿no? Es decir, tú decías antes, si utilizo la E del valenciano, tendré que utilizarla continuamente. Es decir, que el criterio para la fonética, el criterio para la morfología, no es el criterio univariante que se aplica al léxico, a la sintaxis, en que parece que cuanto más recursos equivalentes tengamos, mejor lengua y más rica hablamos, ¿no? Bien. Es decir, que cuando se hizo el vocabulario ortográfico de la lengua galega, el diccionario de la lengua galega, el diccionario de pronuncia de la lengua galega, etcétera, se aplicaron criterios que, en cierto modo, estaban ya en las NOMIC, pero con las salvedades aplicables a la pronunciación o al léxico. Respecto de la sintaxis. Respecto a la sintaxis, no había un mandato de este tipo, pero sí se podía decir que se espera que la sintaxis estándar se establezca en el propio texto de la gramática que nos acaban de encargar. Se parte del principio general de que no hay una gran variación dentro de la sintaxis, de que no hay unas grandes discrepancias tampoco entre la sintaxis del gallego y de las lenguas románicas más próximas, etc., ¿no? También se parte de que, como principio general, de que en la gramática estándar, la gramática del gallego estándar, como sintaxis estándar, cabe todo aquello que sea gallego. Todo lo que se puede etiquetar como gallego,
Y esa premisa en sí misma tan aparentemente libre y tan amplia de criterio es en sí misma el anuncio de un océano de dificultades. Y eso, como digo, a pesar de que hay una gran unidad de sintáctica, a pesar de que justamente en la sintaxis es donde se aprecia menor grado de una posible castellanización, y de que son muy pocos los rasgos dialectales no asumibles por el conjunto de la población. De forma también muy preliminar, en este mismo libro traté de centrar el asunto titulé A definición dun estándar sintáctico. 2 puntos. Problemas, cautelas, límites. Que ya podía parar ahí. Se puede resumir en 6 principios básicos que retoman los principios generales de codificación del estándar. Tiene que ser supradialectal, efectivamente, como también se acaba de exponer para las otras gramáticas. Tiene que tejer estructuras y comportamientos sintácticos procedentes de las diferentes variedades territoriales, sociales, estilísticas o cronológicas, porque también está ahí la diacronía, efectivamente. La descripción tiene que abarcar la mayor cantidad posible de opciones y contextos reales, de manera que se vea reflejado en ella el mayor número posible de hablantes. Que nadie puede decir, esta no es mi gramática. Su gramática también tiene que estar allí. Puede ser la gramática de otros, pero la suya tiene que estar. La acogida de una forma dada no implica la exclusión de otras equivalentes. Y en todo caso, nosotros lo que hacemos es advertir del diferente grado de aceptabilidad, de vigencia o de adecuación, etc. Los trazos considerados tienen algunas limitaciones. Una de ellas es la propia aceptación de los hablantes. Nosotros, a pesar de que no hay mucho rasgo de este tipo, sí nos encontramos con construcciones que para mí son absolutamente inaceptables dentro de mi gramática, pero que en cambio son aceptables en otras variedades del gallego y tenemos que tejer eso. Antes tú mismo ponías, Ignacio, ponía un ejemplo semejante, ¿no? Entre el español de España y el español de América había casos de ese tipo y es algo que hay que ver cómo se trata. La congruencia gramatical del conjunto, naturalmente, y también, claro, está la extensión y el alcance del texto descriptivo. Es decir, el hecho de que queden fuera del alcance de la descripción una serie de rasgos muy minoritarios, muy locales incluso, no quiere decir, en última instancia, que queden excluidos, ni mucho menos condenados. Es preciso guiar o precisar la descripción en el caso de posibles ambigüedades, lo hacemos. Nosotros también utilizamos el asterisco cuando es agramatical. A veces utilizamos un interrogante cuando tenemos dudas sobre la gramaticalidad y indicamos en qué contexto nos parece que podría ser aceptable y en qué contexto nos parece que no es aceptable de ninguna forma. Y en cualquier caso, nuestros ejemplos van explicados. Es decir, nuestros ejemplos, aparte de llevar destacadas las formas a que nos referimos, van con frecuencia entre corchetes, después del ejemplo, va la consideración que nosotros queremos hacer sobre el ejemplo y en qué medida ese ejemplo que ponemos se correlaciona con el párrafo explicativo en que exponemos el uso, en que exponemos las dudas, en que exponemos la... Sí, ahora mismo. Nuestras apreciaciones, sobre todo en esos matices de que hablabais vosotros, ¿no? Y aunque la descripción se pretende objetiva, puede haber discriminación positiva, de hecho la hay, a favor de rasgos característicos del gallego que, por no coincidir con la nivelación dominante, una nivelación que a veces es autóctona y otras veces es consecuencia de una mayor proximidad del español y otras lenguas dominantes, pues justamente su diferencialismo tiene más peligro de quedar abandonados por el uso.
Y voy ya directamente a las características de la nuestra. Es decir, somos un equipo que antes éramos 5 miembros, ahora somos 8 desde el año 2017 por decisión propia del equipo. Todos somos profesores, están aquí listados, aquí a la derecha. Somos todos profesores del Departamento de Filología Galega de la USC. Miembros del Instituto. Nuestra docencia se imparte sobre todo en la Facultad de Filología de Santiago y nuestra investigación se desarrolla en el Instituto de la Lengua Galega. Es decir, somos profesores universitarios que tenemos repartidos en 2 centros universitarios nuestra actividad, la docencia en la facultad y la investigación en el Instituto Universitario más antiguo de Galicia. Y allí atendemos a nuestros proyectos vigentes, financiados o no. Claro que las gramáticas se acaban como gran obra porque es que los investigadores no podemos vivir de hacer una gramática. O sea, es que no. Porque ni nos valoran el libro gramática, ni nos valoran 20 años dedicados a la gramática, ni nada de nada. Nosotros tenemos que vivir de proyectos financiados, no financian una gramática, es que hay que atender a otros proyectos competitivos que se presentan a convocatorias autonómicas, estatales y europeas. Y no puedes ir con una gramática a ninguno de esas convocatorias. Por lo tanto, nosotros estamos dedicados a hacer la gramática, pero estamos dedicados a subsistir como investigadores nosotros y nuestros equipos a base de estar dedicados a otros proyectos en los que tenemos que rendir resultados anualmente, bianualmente, trianualmente, en quinquenios, en sesenios, etcétera, etcétera. Bien. Ninguno de nosotros estuvo nunca dedicado por completo a la gramática. Compatibilizamos docencia e investigación, cargos académicos y otros cargos públicos. Yo en este momento soy presidenta del Consejo de Cultura Galega, la tercera institución del país. Elisa Fernández Reyes, vicedecana en la facultad. Ernesto González Sebán es vicerrector de profesorado, nada menos. Francisco Cidrás es el director del Departamento de Filología Galega que agrupa en galego, portugués, catalán y románicas. Francisco Duber en este momento no es nada, es el único que está liberado. Solo es profesor e investigador con varios proyectos a su nombre, claro. Álvaro de la Granja es la secretaria actual del Instituto de la Lengua Galega. José Luis Regueres es el director. Quiero decir, esta es nuestra situación, por eso vamos a fuego lento. Es que no podemos ir de ninguna otra manera. No es que la gramática podría ser como aquellos guisos monásticos, ¿no? Conventuales, que a base de estar 15 días sobre el fuego quedaban de maravilla. Parecía que tenían proteínas animales, a pesar de que solo tenían zanahorias, pero que no nos da para tanto. La gramática prácticamente duplicó su tamaño desde que nos hicieron el encargo. Estamos en este momento hablando de 2 volúmenes de gran formato, con una caja, La Mancha, de 14 por 21, con un total de unas 1.600, probablemente 1.700 páginas. Se estructura en 5 apartados, que son los que pongo ahí. Hay una introducción, luego viene la parte de fonética, fonología, prosodia y ortografía, eso también incluimos la prosodia, efectivamente. Las unidades gramaticales básicas, que es, digamos, la parte morfológica, por así decirlo, la estructura básica del enunciado, la sintaxis, también se incluye ahí en ese capítulo la parte de estructura informativa y la parte del léxico, sobre todo en relación con la constitución del léxico y la formación de palabras, ¿no? Se basa en el uso, se procura un estilo descriptivo comprensible para un público culto que no conoce la terminología lingüística, que no sea del dominio general, pero sí que procuramos actualizar un poco la terminología más usual en este momento en las universidades. Cuando hay que recurrir a algunos de estos términos se explica de manera concisa en la introducción. Se evita entrar en discusiones teóricas, eso sí, que solo interesan a los especialistas, lo que no me impide exponer 2 o más interpretaciones.
Se pretende que haya una congruencia formal y teórica entre todos los apartados, pero solo está prevista una revisión final uniformizadora. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un equipo que viene ya trabajando juntos, por lo tanto que hay ya una sintonía teórica entre nosotros, pero se confía en que el equipo haga ese trabajo y en todo caso sí lo que prevemos es que los distintos capítulos van firmados por los responsables, que casi siempre son más de uno. El equipo se reúne de manera más o menos mensual para problemas de dudas, de por dónde tiro, qué os parece esta solución u otra. La descripción, como decía, se apoya en abundante ejemplificación tomada del corpus oral y escrito. Tenemos corpus abundantes. Sí, eso, también con ejemplos construidos. Los ejemplos van, por lo general, como decía antes, explicados y son utilizados en la documentación y procuramos adaptarlos, por lo menos en los aspectos ortográficos y demás, ¿no? Y cuando es necesario tomarlos como ejemplos de autoridad, llevan el nombre del autor o autora, pero también pueden llevar el nombre del lugar en que fue obtenida la grabación. Y nuestro compromiso no lleva bibliografía, hay una bibliografía final, pero no hay citas bibliográficas ni remisiones bibliográficas, y el compromiso aceptado por el equipo es que entreguemos el borrador completo dentro de este año. Este año, que a lo mejor es marzo del año que viene, pero este año. Muchas gracias.